La gran noticia es que Donald Trump, después de Ucrania, llevó a cabo este ataque absolutamente imprudente contra los bombarderos estratégicos de Rusia. Ahora, Rusia afirma que estos bombarderos no sufrieron daños hasta el punto de ser destruidos, que serán reparados. Pero, aún así, Donald Trump habló con Putin, se vio obligado a llamarle, y la conversación duró 1 hora y 15 minutos. Dijo que fue una buena conversación y que no conducirá inmediatamente a la paz. Sí afirmó con contundencia que tendrá que responder al reciente ataque contra los aeródromos. Hablaron sobre Irán y otros asuntos. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Cómo lo has estado interpretando? ¿Qué está ocurriendo con estos ataques, el riesgo? Algunas personas están llamando a esto un momento de crisis de los misiles de Cuba. Un momento Reshnik. Bueno, como muchas personas han señalado, y como la propia Ucrania admite, esta operación tardó 18 meses en organizarse y ejecutarse. Creo que tenían grandes ambiciones. Al principio afirmaron que habían destruido más de 40 bombarderos estratégicos. Creo que intentaron atacar al menos esa cantidad. Pero según funcionarios estadounidenses y el New York Times, lo que pudieron confirmar parece más bien un número de bombarderos estratégicos rusos dañados o destruidos de una sola cifra. Y es algo que Ucrania no puede replicar. Por eso el gobierno ucraniano expuso cómo lo hicieron. Saben que no es algo que vayan a poder hacer de esta manera otra vez. Y esto es un patrón con este tipo de grandes maniobras de relaciones públicas. Causan daños reales, pero no son daños que vayan a cambiar la trayectoria estratégica del conflicto. Rusia está ganando una guerra de desgaste contra Ucrania y sus patrocinadores de la OTAN, principalmente entre ellos Estados Unidos, aún ahora, incluso bajo la administración Trump, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario. Y están ganando debido a una ventaja en mano de obra que sigue creciendo frente a la escasez de personal y la falta de personal capacitado en el lado ucraniano. Rusia está ganando gracias a la aceleración en la producción de municiones, armas y municiones, misiles, proyectiles de artillería, cohetes, drones. Siempre oímos hablar de los drones ucranianos. Rusia también está fabricando una cantidad igual o incluso mayor de drones, que en muchos casos tienen capacidades superiores a las de los drones ucranianos. Y no están construyendo drones para compensar una falta de artillería, porque de eso también tienen en abundancia. Por eso Rusia está avanzando en el campo de batalla, no porque intenten capturar territorio. Están intentando desgastar a las fuerzas ucranianas a medida que esas fuerzas se desmoronan. Las fuerzas rusas están avanzando. No hay ningún intento real de romper estas líneas. Simplemente las están desgastando y empujando hacia atrás. Y no se puede cambiar eso destruyendo algunos bombarderos estratégicos o volando el puente de Crimea, que también intentaron hacer de nuevo recientemente. Y como he explicado muchas veces en los últimos 3 años, no se puede aislar Crimea destruyendo el puente de Crimea. Crimea volvió a Rusia en 2014, el puente se completó en 2018 y el corredor terrestre se estableció en 2022. Así que durante años, Rusia mantuvo su posición en Crimea sin un corredor terrestre ni un puente físico real. Y ahora tienen tanto un corredor terrestre como un puente físico, así que no los vas a aislar. No vas a lograr nada excepto titulares y aumentar la moral. ¿Por qué intentan hacer eso? Porque la guerra por poderes de Estados Unidos está en un declive irreversible. Están desesperados por congelar el conflicto. Esto es algo sobre lo que la gente ha advertido desde que comenzó el conflicto. Si salía mal, intentarían congelarlo, igual que hicieron en Siria. Y así es donde estamos ahora mismo. Están ejerciendo esta presión sobre Rusia, llevando a cabo estos ataques muy simbólicos para quizá intentar fortalecer su posición y obligar a Rusia a capitular ante algún tipo de alto el fuego, algún tipo de congelación. Pero no creo que Rusia vaya a caer en ello. Creo que seguirán haciendo lo que vemos que están haciendo.
Ni siquiera estoy seguro de que esto sea una represalia en este momento. Creo que simplemente es una continuación de lo que Rusia ha estado haciendo todo el tiempo. Sabes, cuando Trump llegó, hubo mucho entusiasmo, quizás falso o mal dirigido, sobre la posibilidad de que el final de este conflicto estuviera cerca. Pero con este ataque que llevó a cabo Ucrania, y estos ataques que Brian acaba de describir, así como el mensaje muy claro que Putin le envió a Trump, ¿cuál es tu reacción sobre hacia dónde se dirige todo esto? Sí, bueno, cada vez que hay un intento de mantener algún tipo de conversaciones de paz, Ucrania lleva a cabo uno de estos ataques. Por supuesto, cuando Ucrania realizó este ataque fue precisamente el mismo día en que se suponía que iban a celebrarse las conversaciones de paz, y creo que la duración total de la reunión fue de unos 40 minutos. Obviamente fue un fracaso total. Lo único en lo que estuvieron de acuerdo fue en un intercambio de prisioneros. Así que está muy claro que en realidad no quieren mantener conversaciones de paz reales. Y en cuanto a este ataque, creo que hay que señalar que vi en los medios occidentales que seguían enfatizando que Ucrania planeó este ataque. Todo fue Ucrania. Y soy muy escéptico al respecto. Creo que es muy probable que el ejército estadounidense estuviera involucrado en la planificación de esto. Además, no me sorprendería que dentro de unos meses el New York Times publique un artículo sobre cómo el ejército estadounidense ayudó a Ucrania a planear este audaz ataque. Este es un patrón que hemos visto una y otra vez en los últimos años. Ucrania lleva a cabo uno de estos tipos de ataques y al principio, todos los medios occidentales dicen obedientemente que Ucrania lo hizo por su cuenta. Luego, unos meses después, sale a la luz que el ejército estadounidense estaba detrás del ataque. Espero algo similar en este caso. Así que vemos que, ya sabes, un día Trump dice que quiere conversaciones de paz y luego llevan a cabo estos ataques en los que es muy probable que esté implicado el ejército estadounidense. Así que si lo miras desde la perspectiva de Rusia, ¿por qué iban a negociar? Quiero decir, por eso creo que Trump también ha estado bastante frustrado, porque primero, antes incluso de regresar a la Casa Blanca, afirmó que podría acabar con la guerra en Ucrania. En un momento dado, dijo que la terminaría antes de regresar a la Casa Blanca, durante el periodo de transición de Biden. Luego afirmó que la acabaría en su primer día. Obviamente eso no ocurrió, y ahora parece cada vez más lejano. Y creo que esto refleja varias cosas. Primero, Rusia reconoce que está ganando la guerra y probablemente acabará imponiendo algún tipo de solución militar en este momento. Quiero decir, el ejército ucraniano ha dicho, ha habido informes de que el ejército ucraniano ha sufrido grandes carencias desde hace más de un año. Por eso hemos visto esos vídeos horribles en las redes sociales de hombres ucranianos siendo básicamente secuestrados al borde de la carretera. Antes, algunos de esos vídeos mostraban a hombres que estaban siendo reclutados y simplemente no se presentaban. Pero ahora hay informes de que simplemente recogen a cualquier hombre al azar, lo meten en una furgoneta y lo envían al frente. Así que claramente Ucrania ha tenido una gran escasez de personal. También hay una gran escasez de munición. Y la administración de Trump, de hecho, ha continuado con algunas de las ventas de armas a Ucrania, pero no son al mismo nivel que lo fueron bajo Biden. Así que, quiero decir, está claro que Rusia ganó esto. Y creo que la posibilidad de algún tipo de avance diplomático es cada vez más improbable, dado que Ucrania acaba de llevar a cabo este ataque y sabían que obligaría a Rusia a responder. Quiero decir, Putin tiene que responder porque de lo contrario, parecería débil y el pueblo ruso estaría muy enfadado. Quiero señalar otra cosa rápidamente. Trump también ha sido muy inconsistente en su retórica. Este es un mensaje que Trump publicó en Truth Social, su copia de Twitter, en mayo. Esto fue hace 2 semanas. Dijo, Putin se ha vuelto absolutamente loco. Putin has gone absolutely crazy. He's needlessly killing a lot of people.
Está matando a mucha gente innecesariamente. Y luego viene la parte más loca. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, y quizá eso se esté demostrando cierto. Si lo consigue, llevará a la caída de Rusia. Está amenazando con derrocar al gobierno ruso, esencialmente, quiero decir, o destruir Rusia como país. Hay diferentes formas de interpretar eso, pero la caída de Rusia es una afirmación disparatada. Así que es muy difícil para los líderes extranjeros negociar con Semo. En general, quiero decir, todos los líderes estadounidenses son hipócritas e inconsistentes, pero en el caso de Trump es simplemente tan bipolar. Trump dice que ha tenido una buena conversación con Putin, como supuestamente acaba de tener, pero esto vino después de que amenazara con la caída de Rusia. ¿Cómo se puede negociar así? Brian, ha estado circulando algo, especialmente entre los círculos de Wall Street. Ciertamente, no comparto muchos puntos de vista con la gente de Wall Street, pero hay un término para Trump, que es Trump siempre se acobarda. Le han llamado así. Y una de las razones de esto ha sido, por supuesto, la guerra comercial. Pero si solo miramos a Ucrania, ha habido ese supuesto impulso por la paz con el que Trump llegó. Y ahora, con estos ataques, parece que estos ataques terroristas por parte de Ucrania son constantes. Y Estados Unidos bajo Trump ha mostrado muy poco interés en abordar realmente lo que Putin y Rusia llaman las causas fundamentales de esta guerra. ¿Cuál es tu valoración de esto y de la idea de que Trump constantemente titubea, casi retrocede en cada paso? Bueno, estoy de acuerdo con Ben. Estados Unidos estuvo claramente detrás de este reciente ataque profundo con drones contra los bombarderos estratégicos de Rusia. Sería imposible llevarlo a cabo sin un amplio apoyo estadounidense. The New York Times ha revelado en los últimos 3 años que desde 2014 en adelante, Estados Unidos ha capturado por completo y controla, dirige, entrena y desarrolla las capacidades de inteligencia de Ucrania. El SBU y la inteligencia militar. Todas estas agencias están siendo dirigidas por la CIA. La CIA tiene una red de bases físicas que se extiende por toda Ucrania, incluyendo toda la frontera con Rusia. El ejército estadounidense, al menos desde 2022, ha estado dirigiendo las operaciones militares ucranianas. Los generales estadounidenses están en la cima de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no los comandantes ucranianos, ni el presidente de Ucrania. Así que Ben tiene toda la razón en eso. Esto es, en esencia, otro episodio más de lo que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia que se libra a través de Ucrania y, en cierta medida, a través de Europa. Ahora bien, en cuanto a las afirmaciones del presidente Trump de que iba a terminar la guerra en 24 horas o incluso antes de asumir el cargo, claramente estaba diciendo a la gente lo que quería oír. Si la gente prestaba atención, J.D. Vance, incluso antes de que la administración Trump asumiera el poder tras ganar las elecciones, dijo abiertamente que iban a dejar Ucrania en manos de Europa y a perseguir el mismo tipo de conflicto, solo que con China, porque esa es su máxima prioridad. Hay un artículo por ahí que dice que no deberíamos malgastar armas en Ucrania, que las necesitamos para luchar contra China. Y luego, el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, en febrero, emitió una directiva. Y lo digo cada vez que vengo. En Bruselas, él le dijo a Europa, vais a haceros cargo, vais a congelar el conflicto, vais a poner tropas sobre el terreno, vais a ampliar la producción de armas, vais a redoblar el envío de esas armas a Ucrania mientras nosotros nos centramos en China. Esto trata sobre la división del trabajo, repartir el trabajo del imperio estadounidense entre sus proxies europeos y también sus proxies en Asia. Y también se trata de una secuenciación estratégica. China es una amenaza más inmediata para la primacía estadounidense sobre el planeta. Podemos volver a centrarnos en Rusia más adelante. Queríamos acabar primero con Rusia y luego ir a por China, pero eso no es posible. Así que ahora está teniendo lugar esta secuenciación estratégica. Y esto se describe en documentos de políticas financiados por corporaciones publicados 1, 2, 4 años antes de que Trump siquiera se presentara a las elecciones de 2024.
Sabes, has venido al programa y has dicho que el enfoque de Estados Unidos ahora está en China. Pero una de las cosas interesantes que sigue ocurriendo con el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos, a pesar de la retórica e incluso de todo lo que Brian ha dicho sobre trasladar este conflicto a Europa, parece que no solo está muy profundamente involucrado, sino que, como mencionaste, con este ataque, hubo informes de que Pete Hegseth estaba recibiendo inteligencia directa sobre este ataque a los bombarderos rusos mientras ocurría. Da la impresión de que Estados Unidos sigue estando muy profundamente, no solo implicado en este conflicto, sino que existen intereses muy arraigados en mantenerlo en marcha. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Sí, bueno, de nuevo, este es el punto que siempre menciono cuando hablamos de esto, Dani, que es que tienes que verlo desde la perspectiva de Rusia. Obviamente está en una posición ganadora. Así que, si van a negociar, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene Estados Unidos? ¿Cuáles son las concesiones que Estados Unidos puede hacer a Rusia que llevarían a que ellos aceptaran algún tipo de acuerdo político en una guerra que están ganando? Quiero decir, si no hay acuerdo político, Rusia ya ha ganado, pero será algo completamente definitivo, una victoria militar total. Así que Estados Unidos realmente tiene dos cosas principales que puede ofrecer a Rusia. Primero, puede levantar las sanciones. Ahora bien, en primer lugar, estas son sanciones unilaterales que violan el derecho internacional. Y Rusia tampoco lo ha estado haciendo tan mal económicamente. Hay informes que indican que su economía se está desacelerando este año, pero en los 2 años anteriores, la economía rusa creció de forma muy saludable, más rápido que la economía estadounidense, que tiene déficits superiores al 6%, el 6% del PIB. Y en Europa, ya sabes, hay muchos países que están estancados o incluso potencialmente en recesión. Así que económicamente, a Rusia le ha ido bastante bien. Y Rusia se ha estado integrando económicamente cada vez más con Asia, no solo con China, sino también con India e incluso con Turquía y otras partes de Asia. Así que las sanciones son, por supuesto, algo que a Rusia le gustaría que se levantara, obviamente, pero no es un factor decisivo. No van a sacrificar otros intereses solo para levantar las sanciones, dado que, en muchos sentidos, las sanciones han animado a Rusia a ser más autosuficiente económicamente. Rusia se ha estado reindustrializando, no solo expandiendo masivamente la producción militar, sino también la producción manufacturera de coches, piezas de automóviles y maquinaria. Así que está ese aspecto. Y luego está el otro aspecto, que es que Trump dice, vale, haremos algún tipo de acuerdo. Rusia puede lograr que Estados Unidos reconozca que Crimea y el Donbass son ahora parte de Rusia. Pero para Rusia eso ni siquiera está sujeto a negociación. Ya se han celebrado referendos. En primer lugar, Crimea es parte de Rusia. Lo ha sido durante más de una década. Siempre fue una cuestión política, una decisión burocrática de Khrushchev que hizo que Crimea pasara a formar parte de la RSS de Ucrania cuando todo era la Unión Soviética. Era todo el mismo país. Crimea es parte de Rusia, estuvo en negociación. En cuanto al Donbass, ya celebraron. Las 4 repúblicas del Donbass también son ahora parte de Rusia. Desde la perspectiva de Moscú, no es algo que esté sujeto a negociación. Así que, quiero decir, Estados Unidos realmente no tiene mucho que pueda ofrecer. Y Trump también dice, vale, normalizaremos las relaciones políticas con vosotros para poder centrarnos en atacar a China. Trump dijo esto en octubre en una entrevista con Tucker Carlson. Dijo que podría dividir a Rusia y China. Lo dijo con confianza, creyendo que podría lograrlo. Obviamente no lo ha conseguido. Y el presidente Xi Jinping viajó a Moscú este mayo para celebrar el 80º aniversario del final del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial, la derrota soviética de la Alemania nazi, en lo que en Rusia se conoce como la Gran Guerra Patria, y en lo que en China se conoce como la Gran Guerra Mundial Antifascista. Y cuando Xi estuvo en Moscú, firmó un acuerdo con Putin,
Una declaración conjunta de 8.000 palabras. Y en esto, China y Rusia reafirmaron en términos claros que su asociación es profunda, tan fuerte como nunca antes. Está en su mejor momento. Y dijeron en esa declaración que no permitirán que potencias extranjeras, terceros países, intenten dividirlos, lo cual era una referencia obvia al intento de Estados Unidos de hacerlo. Así que si observas todos los aspectos geopolíticos, no solo los militares, donde Rusia está ganando claramente, a pesar de estos ataques simbólicos llevados a cabo por Ucrania cada pocos meses, que realmente no causan mucho daño, pero sí acaparan muchos titulares en los medios, que es el objetivo principal. Pero si miras todo, Rusia está ganando militarmente, pero luego tienes que considerar todos los demás elementos geopolíticos. No es del interés de Rusia llegar a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos a menos que Estados Unidos haga concesiones significativas, cosa que Trump no está dispuesto a hacer. Y luego está el tema de Europa, porque, como Brian acaba de comentar, Estados Unidos le está diciendo a Europa, este es vuestro problema, tenéis que solucionarlo vosotros. Así que esto significa que estos líderes europeos no han abandonado esta línea extremadamente antagónica. Y desde la perspectiva de Rusia, probablemente sea más importante normalizar al menos las relaciones económicas con Europa que con Estados Unidos, porque bueno, vale, Estados Unidos puede levantar las sanciones a Rusia, ya he hablado de eso. Quiero decir, eso sería útil, pero no es algo decisivo. Pero Estados Unidos y Rusia, incluso antes de 2022, realmente no comerciaban tanto, mientras que Rusia y Europa Occidental sí tenían mucho comercio, especialmente Europa Central. I like to eat, por supuesto. Y a Rusia le gustaría volver a comerciar con algunos países europeos. Quiero decir, tampoco es un factor decisivo porque, si miras las importaciones europeas de gas y petróleo, por ejemplo, Europa ahora está importando grandes cantidades de gas natural licuado de Estados Unidos, que es significativamente más caro que el gas ruso por gasoducto y, por cierto, peor para el medio ambiente. Y Alemania ha invertido miles de millones de euros en la construcción de nuevas terminales para procesar el gas natural licuado que llega de Estados Unidos. Así que lo que ocurrió con Rusia es que simplemente redirigió ese petróleo y gas hacia Asia, especialmente a China e India. Pero Rusia también lo ha estado vendiendo con descuento. Así que, por supuesto, a Rusia le gustaría volver a comerciar con Europa. Pero Europa no ha abandonado esta política extremadamente étnica y anti-Rusia. E incluso si Trump logra de alguna manera llegar a un acuerdo con Rusia, ¿será Europa parte de este acuerdo? Probablemente no. Quiero decir, si hay algún tipo de acuerdo, Europa no podrá seguir librando esta guerra, porque la única razón por la que Ucrania ha podido seguir luchando es gracias al apoyo de Estados Unidos. Si el apoyo estadounidense termina oficialmente, y como mencioné, Trump ha retirado parte de ese apoyo, pero sigue enviando armas, no tantas como Biden, pero sigue enviándolas. Si Estados Unidos termina completamente su apoyo, la guerra tendrá que acabar. Así que la pregunta es, ¿terminará con una victoria militar rusa o con algún tipo de acuerdo? ¿Formará Europa parte del acuerdo diplomático? Probablemente no, lo que significa que Europa seguirá manteniendo sanciones contra Rusia. Ahora bien, Europa no controla el sistema financiero internacional como lo hace Estados Unidos, pero Europa sí comerciaba con Rusia antes, y a Rusia realmente no le preocupa comerciar con Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos y Rusia son los dos mayores exportadores de petróleo y gas del mundo. Estados Unidos es un país desindustrializado. ¿Qué va a comprar Rusia de él? Rusia tiene todo el petróleo, gas, minerales, cereales y otras materias primas que necesita. Así que, de nuevo, la gente debe pensarlo de forma más geopolítica y considerarlo desde la perspectiva de Rusia. ¿Qué obtendría Rusia de llegar a algún tipo de gran acuerdo con Estados Unidos? Una vez más, esto nos lleva a esa idea que Trump reitera constantemente. Tenemos todas las cartas. No, en realidad no las tienen.
Estados Unidos no tiene muchas cartas en este momento. Sí controla el sistema financiero internacional, pero Rusia ya ha creado un sistema de pagos alternativo. Rusia está claramente muy implicada en los BRICS. La cumbre de los BRICS se celebró el año pasado en Kazán, Rusia, y alcanzaron muchos acuerdos importantes, incluidos planes para bolsas offshore, porque Rusia ya ha desdolarizado su comercio con China. Más del 90% de su comercio bilateral se realiza en yuanes y rublos. Ha desdolarizado su comercio con la India, utilizando rublos y rupias. Ha desdolarizado su comercio con Irán. Así que Rusia ya ha hecho eso. Ahora la cuestión es cómo abordar los desequilibrios comerciales. Y están creando bolsas de materias primas offshore para hacer frente a estos desequilibrios. Quiero decir, este es el punto principal. Estas sanciones en realidad han hecho que Rusia sea más soberana y autosuficiente. Así que tampoco están suplicando que se levanten las sanciones. De nuevo, creo que todo el impulso geopolítico está en profundizar la integración de Rusia con Asia. Por eso, en última instancia, comenzaron toda esta nueva fase de la guerra que se remonta a 2014. Fue Estados Unidos quien inició esta guerra con el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Pero esta nueva fase en 2022, la razón por la que la iniciaron es porque sabían que su futuro está en la integración con Asia y que Estados Unidos nunca toleraría a Rusia como un igual. Solo toleraría que Rusia se integrara en Occidente, en el G8, como un vasallo subordinado, como lo fue bajo Boris Yeltsin. Sí, bueno, quiero decir, eso era exactamente lo que iba a decir. ¿Cuál es la agenda subyacente aquí que impulsa a Estados Unidos a mantener la OTAN, a mantener la primacía y el control sobre Europa, y a usar Europa, y especialmente Ucrania, como un proxy contra Rusia? Porque en última instancia lo que quiere es subordinar a Rusia como parte de un plan más amplio para rodear y contener a Irán, y finalmente a China. Entonces, ¿cómo se puede negociar con Estados Unidos? Todo lo que Rusia, o China, o Irán pueden hacer es negociar para ganar, seguir construyendo este gestante que Ben describía, y simplemente dejar que pase el tiempo. Una cosa en la que creo que muchas personas pueden estar de acuerdo es que Estados Unidos sigue siendo extremadamente peligroso y tiene capacidades asimétricas que puede utilizar para socavar y destruir no solo a Rusia, Irán y China directamente, sino también a las naciones a lo largo de su periferia. Pero ya no es capaz de utilizar la fuerza militar para coaccionar directamente a todas estas naciones. Lo que está haciendo cada vez más ahora es tomar como rehén la paz, la prosperidad y la estabilidad y usar eso como palanca sobre estos países, diciéndole a Rusia, si no te sometes a nosotros, o a China, si no haces lo que te decimos, desestabilizaremos y destruiremos todo. Y si no es dentro de tu país, entonces será todo a lo largo de tus fronteras y en tu región del planeta. Eso es con lo que me gustaría continuar. Mencioné que cuando el presidente Xi Jinping visitó Moscú y se reunió con el presidente Putin, firmaron una declaración conjunta. Tenía más de 8,000 palabras. Ahora bien, no existe una traducción oficial al inglés. Escribí un artículo sobre esto y estoy mostrando un fragmento. Esta es una traducción no oficial al inglés realizada por un periodista chino que es amigo mío. En esta declaración conjunta, firmada por Xi y Putin, hicieron un comentario muy interesante que está relacionado con nuestra discusión aquí. Hablé sobre esta parte. Ambas partes se oponen firmemente a los intentos de incitar a otros países a adoptar posturas hostiles hacia Rusia y China en todo el mundo y a difamar la cooperación entre China y Rusia. Vale, pero lo realmente fascinante de la cita es que dijeron que China y Rusia fortalecerán la coordinación y responderán de manera resuelta a la implementación por parte de Estados Unidos de una doble contención contra China y Rusia. Esa fue una línea muy importante. Y de nuevo, esto está firmado por Putin y Xi, reconociendo que aunque los diplomáticos rusos, que son muy inteligentes, algunos de los mejores del mundo, saben que Trump dijo públicamente que quiere dividir a Rusia y China,
Y ha habido un gran debate en Washington sobre el Kissinger inverso, que como señalo no es el Kissinger inverso. Es el Kissinger original, porque el propio Kissinger había defendido en 1972, cuando visitó China, que en unas décadas Estados Unidos tendría que hacer lo contrario y aliarse con Rusia contra China. Pero la cuestión es que los diplomáticos rusos saben que este debate está ocurriendo en Washington, y en esa declaración dijeron que eso no va a suceder. Pero también dijeron, sabemos que todavía quieren contenernos. Es una doble contención. No es solo contra China. Así que creo que esto demuestra que hay algunas personas, ciertamente ya sabes, los demócratas de Russiagate, que siempre han estado viviendo en Marte, con esta idea de que Trump simplemente adora a Rusia y es un títere de Putin. Eso es obviamente absurdo. Pero incluso ahora, cuando Trump está haciendo todos estos acercamientos diplomáticos a Putin, aunque como señalé antes, unas semanas después publicará algo en Truth Social llamando loco a Putin, es una situación muy bipolar. Dirá, tuve una gran llamada con Putin, tengo una gran relación con Putin. Pero luego, si miras las declaraciones que Putin está firmando con China, deja muy claro que reconocen que Rusia sigue siendo objetivo de Estados Unidos en una estrategia de doble contención.